¿Sabes lo que es la lingüística aplicada en enseñanza y traducción del inglés? Para comenzar, hay que partir sobre qué es la lingüística. La lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas, ya sean antiguas o modernas. Las características estructurales y mecanismos de combinación distintivos son los siguientes. La fonética, que estudia las propiedades físicas del sonido en la producción del habla o en su percepción. La fonología, que se concentra en las propiedades abstractas de los sonidos, del lenguaje y las leyes que rigen su combinatoria. La morfología, que analiza la formación de palabras a partir de elementos menores portadores de sentido. Es el caso típico de los diminutivos y de los plurales. La sintaxis, que se concentra en el orden de las palabras en la frase, teniendo en cuenta sus límites y la producción de sentido. La pragmática, que investiga cómo se utiliza el lenguaje en su contexto y cómo se infiere su significado más allá de la interpretación literal de palabras y frases. Complementariamente, la lexicología estudia el léxico como un sistema, siendo la lexicografía una de sus aplicaciones, la cual se encarga de la compilación y publicación de diccionarios. Ahora, hay que mejorar la conciencia lingüística. La conciencia lingüística se refiere a la comprensión y el conocimiento conscientes de la lengua, que abarca su estructura, sus funciones y sus aspectos socioculturales. Esta desempeña un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que determina nuestra comunicación, nuestra cognición y nuestras interacciones culturales. En efecto, tener una lengua significa ser parte de una comunidad, de un grupo social relacionado a través del uso de un conjunto compartido de recursos comunicativos. Eso quiere decir que asociamos la lingüística como cultura. De la misma manera, Compers y Bernet le ofrecen una vinculación a lo social y la posibilidad de construir cultura. La lengua impregna por entero nuestras vidas desde el nacimiento hasta la muerte. Es el vehículo mediante el cual establecemos y vivimos nuestras más importantes relaciones humanas, al tiempo que sirve como instrumento fundamental para efectuar las más corrientes transacciones cotidianas. Costumbre o hábito son palabras claves a este respecto, ya que la lengua es un elemento tan íntimamente ligado a nuestra experiencia cotidiana que raramente tomamos conciencia de ella. Ahora que ya establecimos la lingüística, ¿qué es en sí la lingüística aplicada? La lingüística aplicada es la disciplina científica encargada de la solución de problemas lingüísticos que genera el uso del lenguaje en una comunidad lingüística, especialmente de los que se refiere a la enseñanza de idiomas. La lingüística aplicada surge entre la década de los 50 y 60, ligada a la educación de segundas lenguas en Estados Unidos, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Debido a este conflicto, se necesitó incrementar el aprendizaje de otras lenguas, para lo cual se elaboraron diversos procedimientos didácticos que posibilitarán dicha adquisición. De ahí, muchos autores sitúan el auge de la disciplina en un contexto ligado a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Dicho de otro modo, y aludiendo a las palabras de Marcos y Sánchez, comprobamos que cuando se menciona dicho término, se está identificando generalmente con la enseñanza de idioma y concretamente con la enseñanza de la lengua extranjera o la segunda lengua. En la actualidad, la lingüística aplicada ha favorecido de manera notable la resolución de dificultades en diversas áreas relacionadas con la lengua y en nuestros días la disciplina comprende un conjunto significativo de estudios, entre lo que se puede destacar la enseñanza asistida por ordenador, la lingüística computacional, la traducción automática, ¿cómo esto se manifiesta con la lexicografía y la fonética? Los proyectos pedagógicos son vida gracias al lenguaje y por eso este se hace presente en todas sus manifestaciones: la oralidad, la gestualidad, el dibujo, la escritura y la lectura. En su desarrollo en el aula, las actividades de lenguaje surgen en situaciones reales, acordes con las necesidades de circunstancia concreta del proyecto exige.
Así pues, la oralidad, la lectura y la escritura se convierten dentro de los proyectos pedagógicos en herramientas fundamentales de acercamiento y comunicación con la cultura, la comunidad y la realidad. Los métodos de adquisición de la lengua materna y de las segundas lenguas. Una teoría relevante en la adquisición del lenguaje es la teoría del innatismo del lenguaje, de manos del psicolingüístico Chomsky. La principal idea de esta teoría es que los principios que componen el lenguaje no son aprendidos y por lo tanto se caracterizan por ser innatos. Así pues, todas las personas van adquiriendo una lengua porque están capacitados para ello, sin importar la dificultad de esta. Para entender mejor esta teoría, Chomsky expone el concepto de dispositivo para la adquisición del lenguaje, DAL, que funciona como un mecanismo tanto para procesar la lingüística como para adquirir el propio lenguaje, el cual está compuesto por un conocimiento de reglas y normas presentes en todas las lenguas o gramática universal. Tras esto, se especuló que la facilidad que tienen los niños de aprender su lengua materna se debía a esos principios abstractos propios de la lengua generativa y transformativa eran innatos, lo cual permite que el niño los adquiera de manera vertiginosa sin tener que aprenderlos. Por esta razón, los niños de corta edad no necesitan ningún aprendizaje específico, porque la adquisición de la lengua materna, sino que lo van desarrollando gracias a esa cualidad innata. Por tanto, se postula que el lenguaje es adquirido por hablantes debido a que están biológicamente programados para tal fin, sin necesidad de aprendizaje formal y solamente por estar en contacto con él. Otro punto discutible de estas teorías ha sido expuesto por Lemberg sobre la hipótesis del periodo crítico, en la cual se especula que la plasticidad del cerebro se va deteriorando con el paso del tiempo. Según Lemberg, la capacidad humana del lenguaje humano solo puede explicarse mediante propiedades biológicas del cerebro humano. Entonces, resulta que existe una especie de frontera ubicada hasta la etapa de la pubertad, que suscita a que la adquisición de un lenguaje después de esa etapa de la lengua materna sea prácticamente imposible. Lo que conocemos como lengua materna es aquella lengua que proviene de nuestros ancestros y aquella que van adquiriendo las siguientes generaciones. La lengua materna, también conocida como lengua popular, es aquella que se conoce mejor en el sentido de una valoración subjetiva respecto a las demás. Por tanto, la lengua materna se constituye como la lengua adquirida de forma natural, es decir, a través del entorno. Este fenómeno natural, el de adquisición de la lengua materna, comienza en un individuo desde el momento que nace, la infancia. Además, debido a que es una etapa de gran plasticidad cerebral, apta para la consecución de prácticamente cualquier aprendizaje, es escogida para que los individuos encaminen el aprendizaje de varias lenguas a la vez, dando lugar al aprendizaje de bilingüismo. La estructura gramatical y la ausencia de conjugaciones verbales del inglés son algunos de los patrones que lo hacen un idioma mecánico y hasta cierto punto sencillo de aprender. Sin embargo, su mayor dificultad está en la pronunciación, mientras que la fonética del idioma español se compone de 27 letras para expresar 25 fonemas. Las del inglés compone de 26 letras para expresar un rango que va desde 32 a 46 fonemas. Ya por último, si te gustaría aplicar en lingüística aplicada en enseñanza y traducción del inglés, te presentamos diversos trabajos con alta demanda en estos momentos. Los trabajos de lingüista están aumentando a medida que el mundo se vuelve más interconectado y la comunicación entre culturas y fronteras se vuelve cada vez más importante. Como resultado, se ha habido una creciente demanda de personas con un título de lingüista o experiencia en campos relacionados con el lenguaje, desde terapeutas del agua y lenguaje hasta profesores de idiomas extranjeros. Hay muchas opciones de carrera para los estudiantes de lingüística que buscan poner en práctica sus habilidades. Un trabajo común para los lingüistas es el de patólogo del habla y lenguaje. Estos profesionales trabajan con personas que tienen trastornos del habla y del lenguaje.
como tartamudeo, trastornos de la voz y retrasos en el lenguaje. Los patólogos del habla y lenguaje evalúan, diagnostican y tratan estos trastornos para ayudar a sus clientes a comunicarse de manera más efectiva. Otros trabajos de lingüística incluyen traductor, intérprete, lingüista forense o analista de lenguaje. Estos profesionales utilizan sus habilidades en idiomas para traducir comunicación escrita y hablada de un idioma a otro. Pueden trabajar en diversos entornos, incluyendo agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas privadas. También tenemos al especialista en localización. Es uno de los trabajos más demandados para los estudiantes de lingüística. La localización es adaptar un producto, servicio o contenido a un idioma, cultura y ubicación específicos. Un especialista en localización es responsable de asegurarse de que un producto o servicio se adapte y se localice para satisfacer las necesidades y preferencias de un público objetivo específico. Las lingüísticas computacionales utilizan su conocimiento del análisis del lenguaje y el procesamiento del lenguaje natural para desarrollar algoritmos y programas informáticas que puedan procesar el patólogo de habla y generar lenguaje humano. Es uno de los trabajos más demandados para los graduados en lingüística, interesados en aplicar sus conocimientos sobre patrones de habla y lenguaje para ayudar a las personas a superar trastornos de comunicación. Los patólogos de habla y lenguaje trabajan con personas de todas las edades, desde bebés hasta personas mayores, que tienen dificultades para hablar, escuchar o entender el lenguaje. Ya por último, tenemos al intérprete o traductor, que es una carrera muy solicitada para los graduados de lingüística debido a su creciente demanda y diversas oportunidades laborales. Esta trayectoria profesional implica facilitar la comunicación entre dos o más partes que hablan diferentes idiomas. Los intérpretes trabajan en tiempo real, mientras que los traductores se centran en convertir textos escritos de un idioma a otro. Ahora que ya sabes un poquito más sobre qué es la lingüística aplicada en la enseñanza y traducción del inglés, ¿qué opinas? ¿Trabajarías de esto? O, si ya lo haces o estudias, ¿qué opinas? ¿Te está gustando? Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado.